Vamos a corregir estos ejercicios. En primer lugar tenemos el ejercicio 10. Dice, sea una bobina circular y plana de 2,5 centímetros de radio. ¿Vale? Entonces, pues ya sabemos que es una bobina, radio igual a 2,5 centímetros, ¿vale? Y está formado por 25 como estas. Bien, cuyo eje es paralelo a un campo magnético uniforme de 0,1 teslas. ¿Qué significa esto de cuyo eje es paralelo? Bueno, pues si tenemos aquí nuestra bobina, ¿vale? Este sería el eje. Entonces el campo está dirigido en la dirección del eje, ¿vale? Luego B y S forman un ángulo de 0 grados o 180, como siempre. Bien, calcular la fuerza electromotriz inducida entre los extremos de la bobina si durante pues, un tiempo ahí de 10 milisegundos y de forma lineal se duplica el campo magnético. Bien, vamos a ir por partes. Vamos con lo primero. Entonces, nos están pidiendo para un intervalo de tiempo. Entonces, como estamos en intervalos, vamos a calcular el flujo en forma de intervalos. Según la ley de Faraday-Henry, el flujo magnético es igual a menos la modificación o la variación del flujo magnético en un determinado instante de tiempo, ¿vale? Esto va a significar que va a ser menos el flujo magnético final menos el flujo magnético inicial entre ese intervalo de tiempo. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer va a ser calcular precisamente estos flujos magnéticos. Vamos con el flujo magnético inicial. El flujo magnético inicial es igual a B, ¿vale?, por S. Es decir, B por S por el coseno del ángulo que forman. Es decir, el campo B. Inicialmente nos dice el ejercicio que el campo B es de 0,1 teslas y que luego se duplica el campo magnético de manera lineal, pues ya sabéis, esto pues poco a poco y de manera constante se va aumentando hasta duplicarlo. De manera que esto será 0,1 tesla, ¿vale?, por la superficie de la espiral. La superficie es circular, pi, por el radio al cuadrado. El radio son 0,025 al cuadrado. Y por el coseno del ángulo que forman. Como ya hemos dicho que forman 0 grados, este coseno vale 1. Muy bien. Pues este valor de aquí, este flujo, es de 1,96. Vamos a poner 2 directamente. Uy, que esto no es. Vamos a poner 2 por 10 a la menos 4 Weber. ¿Vale? Se nos dice que se duplica el campo de manera lineal. Bueno, pues el campo magnético final será B por S, que es igual a BS coseno del ángulo que forman, que es igual a 2 veces, porque lo duplicamos, 0,1 teslas por pi por 0,025 al cuadrado. Bien, si os dais cuenta, lo que estoy calculando yo aquí es el flujo magnético de una espira, ¿vale? Pero es que nos dice el ejercicio que tienen 25 espiras, con lo cual el flujo magnético que atraviesa pues ese solenoide, ¿vale?, esa bobina, será este flujo por 25, que es lo que yo no estoy poniendo aquí. Es decir, esto por 25 espiras. ¿De acuerdo? Bien, pues este valor es, esto quedaría fuera, 5 por 10 a la menos 3 Weber. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y este valor sería de 0,01 Weber. Muy bien, pues entonces la fuerza electromotriz será flujo final 0,01 Weber menos flujo inicial 5 por 10 a la menos 3 Weber dividido entre el incremento de tiempo. Son 10 milisegundos. Pues 10 por 10 a la menos 3 segundos. ¿De acuerdo? Y esto nos da 0,5 voltios. Menos, perdón, 0,5 voltios. Aquí hay un menos. Bien. Primer apartado hecho. Segundo apartado dice, ¿cuánto valdría la FEM si en ese intervalo de tiempo hubiéramos invertido el sentido del campo? Es decir, ahora no lo duplicamos, lo único que hacemos es invertir el sentido del tiempo. Bien, si invertimos el sentido del campo, lo que vamos a tener es la espira en la situación inicial, ¿vale?, y la espira en la situación final, o la bobina. En una situación el campo vale 0,1 en esta dirección y en la otra 0,1 en la dirección contraria. ¿Vale? Pero valen lo mismo, solo que tienen sentidos contrarios, de manera que el flujo magnético
inicial, ¿vale?, va a ser el mismo que el flujo magnético final, pero cambiado de signo. Lo hacemos. Flujo magnético inicial será 0,1 teslas por 25 veces, para 25 espiras, pi por 0,025 al cuadrado. Esto nos da lo mismo que en el ejercicio anterior, 5 por 10 a la menos 3 Weber. Y el flujo final es el mismo, pero en este caso cambiado de signo, 5 por 10 a la menos 3 Weber, porque va a ir en la dirección contraria. De manera que la fuerza electromotriz será flujo final menos flujo inicial, partido incremento de tiempo, es decir, menos 5 por 10 a la menos 3 menos 5 por 10 a la menos 3, ¿vale?, su menos delante, en 10 por 10 a la menos 3. Bien, pues esto nos da aproximadamente 1 voltio. ¿Vale? Pues ahí lo tenemos. Vamos con el siguiente. Nos dicen que la espira circular de 20 centímetros está en un campo uniforme perpendicular a la superficie de la espira y que su intensidad varía con el tiempo según esa función. ¿Vale? Vemos que en esa función el campo magnético B depende del tiempo. Ahí estaría el tiempo. Bien, vamos a ello. Calcular el flujo magnético que atraviesa la espira en función del tiempo. Bueno, pues por definición, el flujo magnético es el vector B por el vector superficie, que es B por S, por el coseno del ángulo que forman los dos. De esta manera el flujo magnético será B, pues B es una función, nos lo dan ahí, 1,8 por el seno de 8t. La superficie nos dicen que es circular y de 20 centímetros, pues pi por 0,2 al cuadrado. Y finalmente, el coseno del ángulo que forman. Nos dicen que el campo magnético es uniforme y perpendicular. Luego el coseno que forman es 0 grados. ¿Vale? Bien, pues ahí tendríamos nuestro flujo magnético en función del tiempo. Flujo magnético en función del tiempo es igual a, si operamos eso, 0,226 por el seno de 8t. Unidades sistema internacional o, si lo preferís, Weber. B. Calcular la fuerza electromotriz inducida máxima. Bueno, según la ley de Faraday-Henry, la fuerza electromotriz inducida es menos la derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Luego cogemos nuestro flujo y lo derivamos. La derivada del seno es el coseno y la derivada de lo de dentro es 8. Luego esta derivada es 8 por 0,226 coseno de 8t. Es decir, si yo quito de ahí ese 8 de en medio, 1,81 por el coseno de, 8t. Bien, nos piden calcular el flujo magnético máximo. El flujo magnético máximo se producirá cuando coseno de 8t sea igual a más menos 1, valga más menos 1. No nos piden en qué instante de tiempo, solo nos dicen que lo calculemos el flujo máximo. Bien, pues sabemos que el flujo máximo entonces será igual a E máximo será igual a 1,81 voltios. Bien, nos dicen que una espira de 5 centímetros de radio sometida inicialmente a un campo magnético 0,4 teslas debido a un imán cuyo eje es perpendicular al plano de la espira. Y a continuación giramos el imán 180 grados. Es decir, lo que estamos haciendo con el imán es lo siguiente. Bien, esta es la situación inicial que nosotros teníamos. Como podéis ver, tenemos la espira, ¿vale? La espira, por la cual pues tiene un flujo en esta dirección, ¿vale? El flujo inicial en la espira va en esta dirección. ¿Qué ocurre cuando nosotros giramos el imán 180 grados? Bien, pues ocurre lo siguiente, fijaros, a ver si me sale bien. Vemos que va bajando el flujo, va bajando de intensidad el flujo en esa dirección, ¿vale? Va bajando y va subiendo en la siguiente dirección. Cuando ocurre lo siguiente, va bajando en esta dirección y seguimos. Pero lo que nos interesa a nosotros en el ejercicio es esto. Inicialmente tenemos el flujo en esta dirección, hacia la derecha. ¿Qué nota la espira?
la espira nota como el flujo hacia la derecha va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo. El flujo hacia la derecha va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo. ¿Y qué va a hacer? La espira creará un flujo hacia la derecha para mantener ese flujo que tenía. Bien, una vez que estamos aquí, la espira siente que ahora hay un flujo hacia la izquierda. Si yo sigo girando el imán, siente como el flujo hacia la izquierda va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo de intensidad, va cayendo. Y creará un flujo que contrarreste eso. Es decir, en la primera situación, la que a nosotros nos importa, inicialmente teníamos esto. La espira siente un campo magnético hacia la derecha. Según empezamos a girar, ¿vale? Ahora sí que sale. Según empezamos a girar, la espira siente ese campo magnético hacia la derecha como cae. Entonces, ahora creará un campo magnético hacia la derecha para contrarrestar esta caída. Bien, ¿qué ocurre cuando estamos aquí? Cuando estamos aquí, no hay flujo magnético atravesando la espira. No hay. Pero cuando empezamos a girar, en esta dirección, ahora la espira empieza a sentir un campo magnético que va hacia la izquierda. ¿Vale? Hacia la izquierda, fijaros. Un campo magnético entrante en esta dirección. Luego la espira creará un campo magnético para contrarrestar esa subida. Si seguimos girando, ¿veis? Aparece ahí ese campo magnético. Con todo esto, vamos a pasar al ejercicio 2. En el apartado segundo. Dice, calcula el valor de la fuerza electromotriz media inducida si el giro se realiza en 0,1 segundos. ¿Veis que nos está diciendo un intervalo? 0,1 segundos. Entonces, no necesitamos hacer un cálculo mediante derivadas, ni sacar la expresión de la derivada. Podemos calcular flujo inicial y flujo final. ¿De acuerdo? Vamos a ello. El flujo inicial. El flujo magnético inicial es B por S por el coseno del ángulo que forman las dos. Es decir, 0,4 teslas por la superficie, que es pi por 0,05 al cuadrado por el coseno del ángulo que forman las dos. Bien, pues en este primer momento, ¿vale? Pues si vemos el dibujo de arriba, las líneas de campo hacen así. Luego podemos suponer que la superficie va en esa dirección, el campo va en esta, con lo cual ahora forman 0 grados. Bien. Segunda. Flujo final será lo mismo BS coseno del ángulo que forman, es decir, 0,4 por pi por 0,05 al cuadrado por el coseno. Bien, ¿pero qué ángulo forman ahora? Ahora las líneas de campo van en la dirección contraria, pero la espira no se ha movido, la espira no ha girado, por lo que su vector superficie sigue en la misma posición. Luego este será el coseno de 180 grados. Y eso nos da un problema si no lo ponemos porque el coseno en 180 es negativo, lo cual hace que este flujo cambie de signo y pasa a valer 3,14 por 10 a la menos 3 Weber, mientras que el de arriba es 3,14 por 10 a la menos 3 Weber. ¿Vale? La fuerza electromotriz inducida, por tanto, será menos la variación de flujo respecto del tiempo, es decir, flujo final, vamos a poner menos este, flujo final menos 3,14 por 10 a la menos 3. Flujo inicial menos 3,14, ¿vale? Pongo el menos porque hay que restar los flujos, por 10 a la menos 3. ¿Cuánto tiempo ha tardado? 0,1 segundo. Bien, pues si hacemos esto, la fuerza electromotriz inducida resulta ser 6,3 por 10 a la menos 2 voltios. 25. Me dice, un campo magnético uniforme que varía con el tiempo según esa expresión atraviesa perpendicularmente una espira cuadrada de lado 0,6 centímetros. Primero, determinar el flujo magnético que atraviesa la espira en función del tiempo. Bueno, pues como hemos hecho en el resto de ejercicios, el flujo magnético es B por S, es decir, BS coseno del ángulo que forman. ¿Cuánto vale el vector B? El vector B nos dicen ahí que varía con el tiempo y es 3,7 por el coseno
de 8t más pi cuartos. Vale. Superficie. La superficie es cuadrada. Luego va a ser 0,6 al cuadrado, lado por lado. 0,6, ese es el vector superficie. Y por el coseno del ángulo que forman. El ángulo que forman nos dicen que atraviesa perpendicularmente, pues 0 grados. ¿Vale? Luego el flujo magnético va a ser 1,33 por el coseno de 8t más pi cuartos. Weber o sistema internacional. Calcular la fuerza electromotriz inducida en la espira y su periodo. Vamos allá. La fuerza electromotriz inducida es menos la derivada del flujo respecto del tiempo. Es decir, lo de arriba, derivado. Menos 1,33 por... Hay que derivar el coseno. La derivada del coseno es menos el seno, pero también hay que poner la derivada de lo de dentro. ¿Vale? Luego, la derivada del coseno es menos el seno, que me va a cambiar este signo, por 8, que es la derivada de lo de dentro, y por el seno de 8t más pi cuartos. ¿Vale? Bien, pues ese sería el flujo en función del tiempo. Lo podemos simplificar un poquillo más, hacer esa operación, decir que el flujo es 10,64 por el seno de 8t más pi cuartos. ¿Vale? Voltios o sistema internacional. Bien, nos piden calcular el periodo. Entonces, para calcular el periodo nos fijamos en esta expresión. Vemos que es un seno, ¿vale? Ya sabemos del movimiento circular que esto era omega t más fase inicial. Luego, la frecuencia angular del movimiento, omega, es 8 radianes por segundo. Y esto es 2pi partido el periodo. Por tanto, el periodo es 0,785 segundos. ¿Vale? Este es el periodo, pues cada vez que pasa este tiempo, el flujo magnético se hace máximo, luego mínimo, máximo, mínimo y así todo el rato. Bien, vamos con el ejercicio 26. Nos dicen, espira circular plana de 0,2 metros cuadrados de área. Mira, ya nos dan el área, con lo cual algo que nos quitamos de medio. Espira circular, vector superficie, de superficie ya 0,2 metros cuadrados. Se sitúa en un campo magnético uniforme, cuyo módulo varía con el tiempo según la expresión que vemos ahí. Fijaros, si la normal a la superficie de la espira forma un ángulo de 60 grados con la dirección del campo, ¿cuánto vale la fuerza electromotriz inducida en la espira en el instante t igual a 10 segundos? Bien. Nos dicen, leamos tranquilamente. La normal a la superficie de la espira forma un ángulo de 60 grados. ¿Qué significa? Pues si yo tengo, por ejemplo, aquí en este plano la espira, su normal, que es el vector S, nos dicen forma un ángulo de 60 grados con la dirección del campo. Es decir, esta sería la dirección del campo B y formaría un ángulo de 60 grados. Yo creo que hasta aquí ya sabemos qué implicación va a tener esto. Bien, para calcular la fuerza electromotriz, lo primero vamos a calcular el flujo. El flujo es B por S o B por S por el coseno del ángulo que forman. Es decir, 1,5 por el seno de 4t más pi por la superficie, que es 0,2, por el seno, perdón, uy, el seno, qué mal estamos, por el coseno de 60 grados, que es el ángulo que forman S y B. Por tanto, si operamos esto, el flujo magnético es igual a 0,15 por el seno de 4t más pi. Bien, según la ley de Faraday-Henry, la fuerza electromotriz inducida es menos la derivada del flujo respecto del tiempo. Es decir, menos 0,15 por la derivada del seno de 4t es 4 por el coseno de 4t más pi. ¿De acuerdo? Si lo preferimos, podemos poner que esto es menos 0,6 por el coseno de 4t más pi.
Weber. Pero nos piden calcularla en el instante t igual a 10. Luego, para t, el instante de tiempo igual a 10 segundos, tenemos que la fuerza electromotriz es igual a menos 0,6 por el coseno de 40 más pi. ¿De acuerdo? Bien, el coseno de 40 más pi, pues ¿esto cuánto da? Es el coseno de 43,14, pero ojo, que es que estamos hablando de radianes, luego la calculadora debe estar en radianes. La fuerza electromotriz es menos 0,6 por el coseno de 43,14 radianes, que es 0,666, es decir, 0, arrastro el menos 0,4 voltios. Bien, vamos con el 28. Y se coloca una espiral circular de 3 centímetros de radio en un campo magnético constante de 0,5 teslas, que forma un ángulo de 60 grados respecto a la normal de la espira. Bueno, pues ya sabemos que esos 60 grados, como en el ejercicio anterior, son el ángulo que forman B y S. Calcula el flujo magnético que atraviesa la espira. Vamos al flujo. El flujo magnético es B por S, es decir, BS por el coseno del ángulo que forman. Luego el flujo magnético será B, 0,5 teslas, por S, pi, por 0,03 al cuadrado. Por el coseno del ángulo que forman, que es 1, ni lo pongo. ¿Vale? Así que esto da 7,07 por 10 a la menos 4 Weber. Dice, ¿se induce una fuerza electromotriz en la espira? Pues la fuerza electromotriz, según la ley de Faraday-Henry, es el diferencial del flujo, la derivada del flujo respecto del tiempo. ¿Qué ocurre? Que el flujo no depende del tiempo. Si el flujo no depende del tiempo, la derivada del flujo va a ser 0. Y la derivada del flujo es la fuerza electromotriz. Luego no va a haber fuerza electromotriz. No se induce fuerza electromotriz. Además ya dijimos que para que se induzca fuerza electromotriz debe existir una variación del flujo. Si no la hay, no se induce fuerza. Sin embargo, nos dicen que en un momento determinado el campo magnético disminuye linealmente hasta 0 teslas durante 100 milisegundos. Calcular la fuerza electromotriz inducida a la espira. Bien, hemos calculado la fuerza electromotriz en un instante. Nos dicen que pasado un tiempo, ¿vale? Pues el campo B pasa a valer 0. Si el campo B pasa a valer 0, el flujo, que es BS por el coseno del ángulo que forman, también va a valer 0. Y como estamos en un intervalo de tiempo, nos dice cuánto tiempo es, pues calculamos por intervalos. La fuerza electromotriz es menos la variación de flujo respecto de tiempo. Es decir, menos flujo final menos flujo inicial partido el intervalo de tiempo. Flujo final, 0, ya lo hemos calculado. Menos flujo inicial, lo tenemos ahí abajo, 7,07 por 10 a la menos 4. 7,07 por 10 a la menos 4. Entre tiempo son 100 milisegundos. Luego 100 por 10 a la menos 3 milisegundos, ¿verdad? Sí. Segundos. Bien, pues esto nos da 7,07 por 10 a la menos 3 voltios. Muy bien.